Muy interesante lo que nos presenta Juan Carlos Martínez en la nota. Es importante para países como los nuestros saber qué va a suceder en el G20 y cómo puede afectar esto a nuestra economía. Y ahora pasemos a la siguiente nota. José Luis Rueda nos presenta de Latin Business School un tema muy interesante, liderazgo, liderazgo organizacional. ¿Cómo puede afectar el liderazgo a la organización? ¿Qué tiene que hacer un líder? ¿Cómo afecta el comportamiento del líder a los colaboradores, al desempeño de la organización? Un tema muy interesante desarrollado por el profesor. Hola, buen día. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva mirada respecto de nuestra concepción de desarrollos dentro de la empresa que conocemos como liderazgo, que es un reflejo de nuestra mirada respecto del desarrollo de los negocios y de la empresa. Cuando el management es management desde los comienzos, nuestra preocupación tenía que ver con cuán eficiente hacíamos las tareas. Entonces el rol del líder tenía que ver con un rol de ir monitoreando, controlando, ¿sí? y ajustando y corrigiendo si era necesario, porque los niveles de eficiencia que se estaban obteniendo no eran los que se habían definido como los adecuados. Entonces la tarea del líder consistía en darle las instrucciones precisas y las herramientas para que se logren esa eficiencia, reconociendo y premiando al que lo lograba y castigando al que no. A medida que fueron evolucionando las miradas, y principalmente a partir de la revolución que consistió el aporte de la mirada japonesa en los procesos de los negocios, apareció como una nueva definición del negocio, en donde se basaba principalmente en que el entendimiento de calidad no pasaba por lo que la organización dictaminaba, sino con lo que el cliente opinaba, y en donde se reconocía que la línea de fuego, los operarios, eran los que estaban más cerca del producto que recibía el cliente. Y el que tenía la mirada para la posibilidad del cambio estaba más en el operario que en el supervisor o el jefe. Entonces la necesidad de liderazgo empezó a ser distinta. Ahora el líder empezó a tener un rol en donde le daba el espacio de desarrollo, de cambio y de crecimiento al operario. Esto es, pasamos de entender que las cosas se hacen de determinada manera porque el manual y la fábrica me lo indica, a pasar ahora a preguntar al operario cuál es la manera que cree que es la más adecuada en función de la necesidad que se está detectando que se va teniendo el cliente. Por ejemplo, en una organización multinacional que yo tuve la oportunidad de trabajar, se había hecho un concurso a ver quién aportaba un aporte, quién generaba un aporte respecto de una mejora para generar un mínimo rezago en lo que tenía que ver con un proceso industrial, principalmente en lo que era la construcción de plaquetas en una computadora. Lo ganó un operario que lo que propuso fue que en la máquina se pusiera una lupa que aumentara la capacidad de visión y pudiera ser más preciso la instalación del microchip en la plaqueta. Cuando se le preguntó cómo se le había ocurrido, esto se le había ocurrido hacía como 15 años atrás, solo que llevó una lupa de filatelia del hijo, y cuando le preguntaron por qué no lo sostuvo, fue que el supervisor de él le había dicho que si no venía de fábrica de lupa, no había necesidad de la lupa y que la sacara. Obviamente, ¿por qué fue 15 años más tarde? Porque se empezaron a revisar ciertos procesos y vieron que el líder tiene que ver con el espacio de generación, de crecimiento para las personas que están siendo lideradas, que como un constructo o una bajada lineal respecto de lo que se espera y lo que se tiene que hacer.